Miércoles 19 de febrero de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía con claridad. Jesús le mandó a casa diciéndole que no entrase a la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy tenemos el caso de la sanación de un ciego. Pero es una sanación bien interesante porque es la única sanación progresiva que aparece en el Evangelio. De hecho, este caso de sanación es exclusivo del evangelista San Marcos, de manera que ni San Juan, ni San Mateo, ni San Lucas narran este milagro. Ubiquémonos en el contexto. Jesús había hecho muchos milagros, ya su fama se había extendido por todas partes, al punto que el mismo evangelista San Marcos había dicho que de él salía una virtud que curaba. Eso está en Marcos capítulo 5, versículo 30. Vamos con 3 puntos. Primero, aléjate de la aldea para ser sanado. Segundo, los procesos espirituales. Tercero, regresa a casa. Vamos con el primer punto. Aléjate de la aldea para ser sanado. El evangelista nos cuenta cómo llevan a un ciego ante Jesús y cómo el Señor le toma de la mano y lo saca de la aldea. ¿Por qué Jesús hace esto? Por el famoso secreto mesiánico. Es decir, el Señor está buscando la discreción de la reacción popular ante una posible explosión mesiánica prematura. O sea, el Señor está evitando que las personas prematuramente empiecen a proclamarlo como Mesías, porque esto podría ocasionar que Roma rápidamente tratara de reprimir la acción apostólica de Jesús y de esa manera no se pudiera evangelizar, no se pudiera predicar el reino y no se pudiera hacer la catequesis que el Señor hizo durante los 3 años. Sabe el Señor de todas maneras que al final morirá crucificado. Pero lo que está haciendo el Señor ahora, al inicio de su ministerio público, es evitar esa prematura explosión mesiánica. Pero esto nos llama a nosotros también a una reflexión. Noten que para ser sanado, el ciego tuvo que salir de la aldea. Hay una necesidad en cada uno de nosotros de salir del ruido en que vivimos. Una necesidad de salir de la rutina en que nos encontramos. Hay una necesidad de salir de aquellos espacios donde nosotros controlamos todo. Por eso son tan importantes los retiros espirituales, porque son un alto en el camino. Es un momento en el que el Señor te saca de tu aldea, te saca de tu ambiente vital por un instante para que te puedas encontrar con Él y para allí sanarte. Óyeme, ¿hace cuánto que no vas a un retiro espiritual? ¿Hace cuánto que no le sacas un tiempo a tu alma, a tu vida espiritual? ¿Hace cuánto que no tienes un espacio aparte con tu Dios? ¿Un espacio íntimo con Jesús? Créeme, en muchas ocasiones esos espacios son indispensables para recibir la sanación de Dios. Es cierto que todos tenemos necesidades, es cierto que elevamos frecuentemente plegarias a Dios, es cierto que le pedimos al Señor que nos sane de muchas cosas. Y ciertamente nuestra primera enfermedad, nuestra primera ceguera es el pecado. Pero también tenemos enfermedades espirituales, enfermedades morales, psicológicas, tristezas, angustias, miedos. Pues necesitamos que el Señor nos saque de la aldea para recibir esa sanación, ese encuentro con Él, esa conversión, para que el Señor entre a lo profundo de nuestro corazón, viva en Él y nos permita de nuevo ver. Segundo, los procesos espirituales. El Evangelio dice que Jesús le untó saliva en los ojos al ciego, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres que me parecen árboles, pero andan. Dice el Evangelio que Jesús le impuso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Familia, es un pasaje bien interesante porque normalmente las acciones milagrosas de Jesús ocurrían al instante. Jesús daba una orden y la persona se sanaba. Jesús tocaba y la persona se sanaba. Pero en este caso hay una sanación progresiva y esto nos habla de los procesos espirituales. Estamos acostumbrados a pedir al Señor sanaciones instantáneas de todo y ciertamente el Señor las obra. Claro que el Señor
sana instantáneamente cuando quiere hacerlo. Pero también nos está mostrando este evangelio que el Señor en muchas ocasiones usa procesos para sanarnos. Familia, los procesos en la vida espiritual son indispensables. Y yo sé que existe una cierta discusión entre aquellos que piensan que todo debe ser procesos y entre otros que piensan que el Señor actúa inmediatamente, que el Señor obra de manera instantánea en muchas ocasiones. Y a decir verdad, el Señor, que es Dios, es libre de hacer las cosas como quiera. En muchos a través de largos procesos, en otros de manera instantánea. Sea lo que sea, siempre hay que decir que la perseverancia posterior a la sanación es absolutamente indispensable. De manera que si el Señor me sana de manera instantánea o lo hace a través de un largo proceso, siempre debo asumir el compromiso de perseverar. Y tal vez en ese orden de ideas los procesos ayudan más. Quien ha vivido un proceso largo, pues de alguna manera ya está habituado a caminar y le será mucho más fácil perseverar. Aquellos en cambio que reciben un milagro de forma instantánea, pues tienen la tentación de que su conversión quede con el milagro. Es decir, que en ese instante en que recibieron lo que pedían, en ese mismo instante empiezan a declinar en su vida espiritual. Hay que pedirle al Señor la perseverancia. Que si somos sanados de la manera en que Dios lo quiera, podamos perseverar en el camino espiritual. Pero volvamos al tema de los procesos. El Señor nos pide a todos seguir procesos de paciencia, procesos de humildad, procesos de perseverancia. Dice un viejo adagio popular, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y sí, es lo que pasa con muchas personas. Reciben desafortunadamente un milagro instantáneo y luego, como lo recibieron tan fácil, parece que no lo valoran. Y cuando hablo de milagro no me refiero necesariamente a una sanación física. Me refiero en ocasiones a un proceso de conversión, a un instante en que Dios toca a una persona y ésta cambia de la noche a la mañana. Y repito, esto se puede dar y Dios obra también de esa manera. Pero hoy en el Evangelio nos está mostrando que Él, por lo general, nos lleva a través de procesos prolongados. También sucede cuando suplicamos al Señor pidiendo alguna gracia, por alguna necesidad. En cuántas ocasiones Dios nos da las cosas al instante y a veces ni agradecemos de manera adecuada ese milagro. Pero cuando la hemos pedido insistentemente, cuando una y otra vez hemos suplicado al Señor por una gracia, cuando una y otra vez hemos pedido al Señor por alguna intención particularmente urgente para nosotros, en el momento en que recibimos ese regalo, ese don de Dios, ¿cómo lo agradecemos? ¿Cómo lo valoramos? De manera que los procesos son importantísimos en la vida espiritual. Tercero, regresa a casa. El Evangelio nos dice que después de la sanación, Jesús manda a casa a este ciego. Y esto es importante, amigos, porque los primeros que deben sentir la sanación que Jesús nos trae son los de nuestra familia. Miren esta escena tan bella. El ciego es sanado y lo primero que hace es volver a casa. Nosotros recibimos bendición de Dios y lo primero que debemos hacer es ir a nuestra casa a compartir esta bendición de Dios. Pero en ocasiones los últimos que reciben noticia de las obras que ha hecho Dios en nuestra vida son los de nuestra casa. Y no porque no se las comuniquemos, sino porque en ocasiones no somos capaces de mostrar adecuadamente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y sí, empezamos un proceso de conversión, recibimos algún milagro de Dios, recibimos alguna gracia especial, y qué fácil comunicamos todo esto a otras personas, a las personas de la calle, a las personas de afuera, y está muy bien. Pero hoy el Señor nos llama a comunicar las bendiciones que hemos recibido con nuestra familia. Que nuestra familia de verdad experimente la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esto nos exige coherencia. Es muy fácil hacerlo con la gente de afuera, que tal vez no nos conoce tan íntimamente. Pero con los de casa en ocasiones se presentan más dificultades porque ellos saben de dónde venimos. Porque están allí prestos tal vez a observar aquellas cosas que todavía no hacemos bien porque nos conocen muy bien. Y entonces no es tan fácil engañar a las personas de la casa como en ocasiones podemos engañar a la gente de afuera. Pero qué lindo, el Señor está diciendo, esa obra que hago en ti es una obra que los de tu casa deben notar. Es una obra que debe ser testimonio para los de tu hogar, para que ellos también reciban conversión y sanación. Debemos pedirle frecuentemente a Dios la coherencia necesaria para conquistar para Cristo a aquellos que viven con nosotros,
aquellos que viven en casa. Oremos. Amado Señor, hoy me pides que me aleje de la aldea para ser sanado. Hoy me estás llamando a alejarme del ritmo cotidiano de mi vida por un instante para encontrarme contigo. Me estás llamando a sacar espacios de retiro espiritual, a sacar espacios de oración, a romper un poco la rutina de mi vida para sacar espacios para mi alma. Concédeme la gracia de hacerlo, Señor, que esto no se quede solamente en bellas palabras, que no se quede en promesas, sino que pase a obras concretas. También te suplico, Señor, que me ayudes a vivir adecuados procesos espirituales, que me ayudes a perseverar, que me des la paciencia necesaria, porque en ocasiones quiero que las cosas sucedan ya, al instante, quiero que la sanación se dé de manera inmediata. Hoy me muestras, Señor, que llevas en procesos a tus almas, para que finalmente valoremos la sanación que hemos recibido. Por último, te suplico por los de casa, te suplico por los de mi hogar y te pido que yo pueda ser testimonio de tu amor en medio de ellos. Ayúdame a ser de tal manera coherente que pueda testimoniar el milagro que has realizado en mi vida y de esa forma ellos se acerquen a ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, aléjate de la aldea para ser sanado. Segundo, los procesos espirituales. Tercero, regresa a casa. Compromiso. Vamos a tratar de programarnos para ir a un retiro espiritual de tu parroquia, de una comunidad católica buena. Los de Lazos de Amor Mariano son retiros maravillosos, pero si en tu ciudad no está el movimiento, busca algún movimiento católico, alguna parroquia para que hagas un buen retiro espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.